Buenas tardes, mi nombre es el doctor José Carlos Sierra y le voy a hacer la ocultación del abdomen. Primero que todo, se debe ocultar todo el abdomen, en donde la identificación de los hidroaéreos a través del estetoscopio se realiza colocando el estetoscopio en la zona central abdominal y percibiendo los ruidos hidroaéreos normales que son continuos entre 5 y 30 por minuto. Lo importante en la ocultación del abdomen es a través de la experiencia conocer los ruidos hidroaéreos que están aumentando o están disminuyendo. Si están aumentando y acompañado por el dolor cólico, en el caso ilio obstructivo, y están disminuidos y acompañado del dolor continuo, en el caso de la peritonitis, y están disminuidos y sin dolor, en el caso del ilio paralítico, el estetoscopio debe reconocer el abdomen tratando de percibir otros sonidos, entre ellos los soplos, que pueden encontrarse como soplo sistólico y en el 20% de las personas sin significado patológico, pero el hallazgo de un soplo diastólico en la zona umbilical específicamente es muy alto para el diagnóstico de hipertensión renovascular. También sobre la zona del hígado o sobre el vaso pueden ocultarse frotes en el caso de infarto esplénico. En los pacientes que tienen hipertensión portal pueden estar recanalizada la vena umbilical y pueden ocultarse un murmullo venoso. Y eso fue todo sobre la explicación de la ocultación del abdomen. Muchísimas gracias.